El problema educativo más fuerte que enfrenta el Perú es que la mayoría de niños y niñas tienen niveles muy bajos en comprensión lectora y razonamiento matemático. Es importante indicar que estas son dos de las competencias fundamentales del proceso de aprendizaje sin las cuales los niños peruanos van a ver limitado su desarrollo integral y no van a tener la oportunidad de llegar a la adultez siendo productivos y ciudadanos plenos. En el 2017, apenas el 15,9% de los niños alcanzó un desempeño suficiente en dichas competencias. Sigo aquí sentada mirando mi libro sin entender. No sé qué voy a hacer mañana. Los niños y adolescentes en la etapa escolar se ven enfrentados a situaciones de alta demanda y requieren del despliegue de todas sus capacidades de afrontamiento para adaptarse a los estresores tanto internos como externos. Sin lugar a dudas, el colegio constituye un lugar de desarrollo diario que puede afectar la estabilidad general del escolar, sobre todo si éste no logra comprender el contenido académico. Bueno, elegimos el tema porque positivamente o negativamente va a influir en cuanto al progreso del Perú, ya que los estudiantes lo que reciben dentro de su institución educativa no solamente son conocimientos puros, también van a ser los valores que les instruyen sus profesores. Cuando ocurre una huelga, se interrumpe el proceso de aprendizaje, y es por eso que los valores también se ven interrumpidos. Los miembros de este grupo hemos decidido tocar este tema porque queremos aportar al cambio y a la mejora de la educación pública peruana. Como es de saberse, esta responsabilidad siempre ha sido desplazada hacia las autoridades o hacia el Estado y esta entidad no ha sabido responder de la manera esperada. Por ello, con este trabajo queremos crear un mensaje de conciencia que permita que las personas que accedan a este comiencen a actuar a favor de este cambio. La pregunta que une el desarrollo de nuestra investigación es si el Estado brinda un sistema educativo adecuado para que todos los niños peruanos desarrollen todos sus potenciales. En base a esta pregunta surge la hipótesis que es que el Estado no brinda un sistema educativo público adecuado que permita a todos los niños desarrollar sus potenciales. Consideramos que esto se debe porque las infraestructuras de las escuelas no son lo suficientemente adecuadas para mantener la atención de los alumnos. Así también porque los profesores no están lo suficientemente capacitados y no reciben la paga adecuada para realizar correctamente su labor. Además, consideramos que existen factores emocionales y físicos que impiden a los alumnos poder aprender. En base a la hipótesis planteada, creamos una encuesta relacionada con los siguientes factores: mala infraestructura, mala capacitación de profesores, baja inversión del Estado, entre otros. Los resultados encontrados por el grupo, que más adelante se detallarán, nos permiten indicar que la hipótesis planteada se probó. Esta fue que el Estado no brinda un sistema educativo capaz de desarrollar los potenciales de todos los estudiantes. En vista de que nuestro tema es un tema que siempre va a involucrar al Estado, hemos decidido crear una propuesta que no involucre las acciones de este para que se transforme en viable. Lo que nosotros proponemos es la creación y el desarrollo de un proyecto en el cual se brinden capacitaciones y clases de manera gratuita en los parques a niños. También buscaríamos erradicar o disminuir los factores que interfieren en el aprendizaje de estos, modelando métodos de estudio basados en la unicidad del niño. Ahora queremos que conozcan un poco más de nosotros y los roles que cumplimos dentro del grupo. Vania y Mariana cumplen el rol de lo que es líder, ya que las dos se encargan de organizar las reuniones. Camila se encarga de lo que es el rol de gestionador de recursos, ya que se encarga de tener las entrevistas y los lugares. Mientras que yo, Arturo, me encargo de lo que es el rol finalizador. No viene la profe, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿No va a venir? Nunca viene, ¿por qué preguntas? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, en la abuela. En situaciones de huelga, varios pedían la cabeza de la ministra de Educación de ese entonces, Marilu Martins. Los profesores se enfrentaban a la policía, más de la mitad de docentes estaba en paro y esta situación parecía irreversible. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué piden los maestros? ¿Tiene sentido lo que piden? Vamos a explicar un poco de esta situación.
Todo inició en Cusco cuando los maestros anunciaron que desde el 15 de agosto de junio se haría una huelga indefinida. Estos fueron los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, SUTE. Pero, ¿qué quieren los maestros? Ellos quieren un incremento de sueldo, que el pago mínimo pase a ser de 4.050 soles. Asimismo, están en contra de la evaluación de desempeño docente propuesta por el Estado. Ellos indican que en 60 minutos no pueden evaluar si el profesor es bueno o malo. Asimismo, quieren que se derogue la ley de reforma magisterial, esta ley que incluye las disposiciones para el pago de remuneraciones y también establece una condición importante que para que un maestro continúe en el puesto debe aprobar la evaluación de desempeño docente. Por último, quieren el pago de las deudas por beneficios sociales. Pero las protestas no solamente quedaron en Cusco, se extendieron a otras regiones, entre ellas Puno, Ayacucho, Tacna, Moquegua, Junín y el norte. En varias zonas la huelga se volvió violenta. En Cusco, los profesores bloquearon las vías del tren a Machu Picchu. En Puno, los maestros tomaron la entrada del aeropuerto de Juliaca, perjudicando enormemente al turismo del país. Luego de 4 meses de paro, tras un acuerdo voluntario, los profesores decidieron regresar a las aulas. El Perú no enfrentaba ninguna gran manifestación por parte de los profesores desde el último gobierno del expresidente Alberto Fujimori. ¿No hay luz en este colegio? Bueno, como ya saben, hemos perdido demasiadas clases. ¿Y saben qué? Si no se ponen las pilas, no van a poder graduarse. Vamos a empezar la clase. Los factores fundamentales identificados en la mala educación pública en el Perú se deben principalmente a la falta de atención a las necesidades de las subpoblaciones particulares como los pobres y específicamente a los no hispanohablantes. Esto se debe a que no hay impulso para el aprendizaje de las lenguas nativas. Asimismo, la mala calidad de las infraestructuras y la carencia de estándares son más frecuentes en las poblaciones pobres. Otro factor fundamental es la mala capacitación a los docentes. ¿Qué opina el Minedu sobre esto? Las acciones de formación que el Ministerio le ofrece a los docentes incluyen programas, cursos y talleres que cada vez se diversifican más. Sin embargo, otras fuentes indican que estas iniciativas en beneficio de los docentes tienen un abordaje limitado en cuanto a la educación por competencias. Esto genera que el impacto en la mejora de los aprendizajes no sea suficiente, lo que tiene como consecuencia que la labor de los docentes no sea efectiva. Además, se puede indicar que la falta de inclusión de los padres de familia en la etapa escolar dificulta el aprendizaje de los menores. Finalmente, el último factor es la falta de recursos específicos, ya sean de materiales, bibliográficos o tecnológicos. Pero, ¿cómo es esto posible si el Estado invierte en educación? Sí, es verdad, el Estado invierte en educación. El 5% del PBI va directo a este rubro. Sin embargo, esta cantidad de dinero no es suficiente para atender a todas las demandas que necesita la educación en nuestro país. Luego de imaginarnos cuál era la realidad de la educación pública en nuestro país, necesitábamos salir a buscar si otras personas también percibían lo mismo, y esto fue lo que encontramos. No. Totalmente descuidada, solo con, ¿cómo se llama? Con hechos aislados, ¿no? Que hacen una unidad escolar por aquí, un colegio por allá, pero solo más para hacer apariencias, ¿no? Porque en el fondo cada vez está peor y bueno, y se ven los resultados, ¿no? Los chicos de los colegios públicos, muy pocos pueden continuar una carrera universitaria por el bajo nivel. En la actualidad la educación pública no es algo que se viene desarrollando bien en el país. Por lo tanto la considero mala la verdad. Hay mucho todavía que trabajar, hay mucho que invertir, hay que capacitar más a los profesores, incentivar más a los alumnos y sobre todo invertir dinero en la educación, que es el pilar de nuestro país. El Estado sí se preocupa por la educación.
pero no de la manera como se debería estar preocupando. Actualmente se está invirtiendo en educación, pero esta inversión no llega a todos los rincones del país. Pero también necesitábamos saber la opinión de una persona que trabaja en el Estado. ¿Cómo considera que se encuentra la educación pública en el Perú actualmente? Bueno, está en proceso de cambio, de mejora. Creo que ha cambiado hace 10 años, pues esta educación era otra cosa y ahora estamos encaminados a una reforma en todo sentido. Creo que contribuyó mucho la anterior gestión ministerial, de verdad, aunque es un tema político, pero contribuyó mucho porque se trataba de una persona técnica que ahora entiendo está de consultor en el Banco Mundial en temas de educación para América Latina, etc. Entonces, en verdad, se hizo mucho, se desarrolló mucho y espero que algunas reformas continúen, ¿no? Lamentablemente el sector de educación, como la mayoría de sectores, al final cumplen una agenda política y eso es lo que da más pena, ¿no? Porque en vez de que el proceso de reforma continúe, cada vez que hay un cambio de gobierno es empezar de cero, es con nuevas personas, y entonces las políticas públicas que si bien están ahí no se llegan a cumplir, ¿no? Que al final todo pasa por una agenda política y eso es lo que da más lástima, ¿no? Ahora esperemos que esta gestión nueva, porque hoy hay una transición que ha sido hace poquito, continúe lo que se ha avanzado, ¿no? Porque si no sería retroceder 20 años y yo creo que la educación no está para retroceso. ¿Considera que el Estado se preocupa por la educación? ¿Se preocupa por la educación? Bueno, sí, se preocupa porque te das cuenta del presupuesto que asigna cada año a qué sector. Entonces, ahí tú sacas un margen de cuál es el sector que más le preocupa, pues el que le da más plata, ¿no? O sea, tiene un presupuesto alto, sí, pero yo creo que el tema también es bien complejo, ¿no? Porque no todo pasa por Lima, ¿no? Sino que también tiene que ver con todo el desarrollo regional. Que, bueno, lamentablemente las mismas capacidades que hay acá no existen en las regiones. El trabajo de campo consistió en realizar encuestas a personas seleccionadas de manera aleatoria en los distritos de Chorrillos, Surco, Magdalena y Miraflores. En este trabajo participamos todos los miembros del grupo y una anécdota que se tiene para contar fue que debido a que se estaba haciendo muy tarde, tuvimos que vernos en la necesidad de empezar a entrar a tiendas, bodegas o librerías. Y el problema fue que los trabajadores de estas no querían participar de la encuesta a menos que compremos productos. Entonces tuvimos que empezar a comprar distintos productos en las tiendas a las que entrábamos o por ejemplo lápices y reglas en las librerías a las que acudimos. Los resultados demográficos del trabajo de campo realizados indicaron que el 52% de los encuestados fueron mujeres, es decir, por un ligero rango existieron más mujeres entrevistadas que hombres. Asimismo, el rango de edad de nuestra encuesta fue desde los 18 hasta los 88 años, siendo el rango de edad más recurrente el de los 18 hasta los 30 años. Además, se presentarán los resultados más relevantes de nuestra encuesta. El 94% de los encuestados considera que la educación pública del país no es de calidad. Además, el 80% de los encuestados consideran que el país no invierte en materia de educación. El 96% de los encuestados consideran que el país no asegura una educación pública para todos. Finalmente, el 94% de los encuestados no considera que los profesores de las escuelas públicas estén correctamente capacitados. Las conclusiones en las que se llegó son que la educación en el Perú no es de calidad, el Estado no invierte en materia de educación, las escuelas públicas no están diseñadas para la inclusión, los padres están dispuestos a pagar por la educación de sus hijos y los profesores no están correctamente capacitados. Queremos agradecer especialmente a María Fe Mendoza por la edición del video y por ser uno de los extras que participa dentro de nuestro video, así también a María Fernanda de la Flor por ser el otro extra que participa dentro del video. Queríamos agradecer a Wendy Flores por prestarnos la locación en la que grabamos el video y por último agradecer a nuestros entrevistados Javier del Río y Roberto Muñoz y también a Fiorella Moreno, la trabajadora del Minedu, por prestarnos su tiempo.